Y Marcos Benítez te saludan desde el programa Por el Imperio de la Ley. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días a usted y a su amable audiencia. Doctor, te estamos molestando porque estábamos leyendo de la sentata tuya ayer en la corte y por sobre todas las cosas, la mora, digamos, en integrar o conformar la sala para que trate o estudie un amparo. Si podés explicarnos y darnos detalle de este caso, doctor. Bueno, mire, yo me imagino que usted está sentado, ¿verdad? Sí. Bueno, porque lo que le voy a contar es algo inaudito, que capaz que si esté parado se caiga de espalda. Sí. Todos sabemos, la ciudadanía, la opinión pública y los operadores de derecho conocemos la forma de trabajo del doctor César Garay. Acumula expedientes por meses. Esta no es la primera vez. Pero esto tiene un poco de antecedente. Desde el mes de julio, a mediados de julio, él tiene para expresar solamente si va a integrar o no la sala constitucional para poder entender en un expediente de amparo judicial. ¿De qué se trata el amparo? Resulta que mi cliente, la señora Alejandrina Vallejos, que tiene 3 accidentes cerebrovasculares, está declarada judicialmente demente y perdió, tiene serios problemas neurológicos y además está en una profunda depresión. Está librando una lucha sin cuartel contra la Cancillería Nacional porque la Cancillería Nacional no le quiere pagar los salarios que en su momento, hace 12 y 15 años, había dejado de pagarle. Eso ameritó un juicio. Ese juicio concluyó y ese juicio recibió los dictámenes de la Procuraduría General y de la Abogacía del Tesoro para que Relaciones Exteriores lo pague. Pero ¿qué es lo que sucede? Ustedes saben bien que la Cancillería Nacional es una institución fracasada, y fracasada como es, no quiere admitir sus errores y no quiere enmendar sus errores. Entonces, desde que esto quedó firme, ya en la época de Castiglioni, es decir, antes de Castiglioni, después en la época de Rivas, todos se empeñaron en que esta pobre señora no cobre. Tiene 84 años mi cliente. Ella había trabajado y se había jubilado en Relaciones Exteriores, 44 años trabajó. Ese juicio del cual les hablo, que tiene orden de pago de hace más de 2 ejercicios, fue sistemáticamente eludido en su cumplimiento por el Ministerio. Entonces, a fin del año pasado, como no teníamos ya otra opción, porque todo eran pretextos y pretextos, sobre todo del canciller Rivas, nosotros promovimos un amparo, como un último remedio a ver qué es lo que puede pasar con el derecho de esta señora. Eso se rechazó en primera instancia porque un juez de garantía, imagínense, un juez de garantía dice que si se paga una deuda se va a afectar el presupuesto del ministerio. Y no es 20 millones de dólares, son 400.000 dólares nomás, que es más, son salarios que le habían dejado de pagar a la señora. No es que fue a pedirles una caridad ni un préstamo, salarios que le debían, como es costumbre de la Cancillería. Eso después se confirmó la sentencia, pero con una variante en el Tribunal de Apelaciones en lo penal. Le instaron al Ministerio a que haga una reforma presupuestaria para que se le pueda pagar. Rivas volvió a no hacer eso, es decir, hizo todo lo que pudo para que el Ministerio de Hacienda le diga que no. En virtud de esa sentencia volvimos a recurrir a la Corte y ahí es cuando el expediente queda varado en poder del doctor Garay. Él tiene guardado en su despacho desde julio, en su despacho, y la única providencia que él tiene que firmar es si es que él va a integrar o no. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? Garay tiene sus intereses creados con la Cancillería Nacional porque él es embajador escalafonado. Él tiene la rara habilidad, tiene el raro privilegio de que, siendo ministro de la Corte, él fue escalafonado como embajador. Entonces él tiene una relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, valga la repetición. Él tiene un interés en que esta causa no progrese. Entonces él se durmió sobre el expediente, como lo hace con muchos otros, ¿verdad?
Yo recuerdo que la doctora Esther Roa lo había calificado como un estorbo para la Administración de Justicia. Y es realmente así, es un estorbo. Imagínense, esta pobre señora necesita que se integre su expediente para que se pueda resolver los recursos de apelación del amparo para ver si después Relaciones Exteriores le llega a cumplir la sentencia. Por eso es que nosotros, mira que esta historia es un poco larga, Sí. para poder destrabar lo que tiene guardado desde julio el doctor Garay, tratándose de un amparo constitucional, es decir, lo más rápido y lo más efectivo que en materia de protección de derechos humanos uno pueda pedir. Hicimos una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados le pidió un informe a la Corte ya hace como dos semanas y media. ¿Qué es lo que sucede con ese expediente? Esta señora que está pidiendo un auxilio judicial para que le cumplan la sentencia, otra vez en sede del Poder Judicial, se sostiene esta negativa hacia su derecho fundamental, que es ser resarcida por los daños que se le causó. El expediente queda con Garay, Garay no se expide, entonces ¿qué hace la Comisión de Relaciones Exteriores? Le pide un informe al presidente de la Corte. Interina eso desde hace varios meses, todo septiembre y todo octubre. Yo le presenté al presidente de la Corte 3 notas indicándole la urgencia de que por favor le pidan a Garay a que diga si va a integrar o no. Yo no recibí ninguna respuesta de la Corte. Entonces presenté a los 8 ministros restantes de la Corte, presenté en 2 ocasiones una nueva denuncia diciéndole, le estoy pidiendo al presidente de la Corte que por favor le hable a Garay a que se expida. Lo único que hicieron los ministros de la Corte es pedir un informe cuál es el estado del expediente. Y de ahí están todos los informes del secretario de la Sala Constitucional, que me consta ha hecho un esfuerzo ingente para que Garay pueda soltar ese expediente, pero no le atiende. Dice que no, que cuando seguramente a él le venga en buen humor, él aceptará o no aceptará. Entonces, lamentablemente el secretario de la Sala Constitucional, el doctor Pavón, me dijo que tuvo que bajar los brazos porque no puede con Garay, y por lo visto que ninguno de los otros ministros puede. Claro. Entonces, con motivo de la denuncia en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, yo ayer me fui a esperarle al secretario general de la Corte y a pedirle, más que pedirle, a exigirle a que este tema se trate en el plenario de la Corte, porque es una verdadera humillación y es una verdadera vergüenza que la Administración de Justicia responda de esta forma. ¿Qué sucedió? Estuve de las 8:30 de la mañana y este muchacho, que reunión aquí, reunión allá, bueno, volví 3 veces, cada vez ya están todas registradas mis entradas ahí, hasta que después me fui y le pedí una silla al muchacho, al asistente que está ahí. Le dije, dame una silla, por favor, así le puedo esperar todo el tiempo que sea necesario. Fue a consultar con alguien, no sé con quién, y me vino con la respuesta que por acordada de la Corte nadie puede estar ahí sentado. Le dije, mira, hay lugar para 6 o 7 personas ahí dentro de tu espacio de trabajo. Poneme ahí en una esquinita con el distanciamiento necesario. Me voy a sentar a esperar ahí porque yo me voy a quedar acá hasta que el secretario general de la Corte, que es el encargado de las sesiones del plenario de la Corte, venga a atenderme. Y si es necesario me voy a quedar hasta las 4 de la tarde. Bueno, no tuve la silla, entonces no tuve otra opción que sentarme en el pasillo. Porque vos no podés estar parado 3 y 4 horas esperándole a un funcionario público. Doctor, sí. El doctor Sosa apareció a las 2 menos cuarto. A las 2 menos cuarto de la tarde. A esa hora pude hablar con él. Doctor, ¿me sí. escuchas? Sí, te escucho muy bien. Me pareció correctísima la parte en que decías, me fui a exigirle. Pero claro. Porque cuando uno va hasta la Torre Norte, en el 9º y en el 10º piso, es como que hay un aire que uno va ahí a suplicar o a pedir o a implorar las cosas. Sí. Y los funcionarios son realmente una partida de pirebaí que ni siquiera se les puede hablar, ¿verdad? Y no solo pasa con los con los abogados, imagínate con los justiciables, ¿verdad?
realmente hay que empezar a que esta gente entienda que son funcionarios públicos y no son de mayor ni de menor calidad de otros funcionarios que están en otros pisos, ¿verdad? Es excelente tu posición, hay que exigirle que cumplan su trabajo, ¿verdad? Y si no puede Mira, atenderle Carlos, el secretario general a un abogado, no sé sí, para qué está, sí, ¿verdad? sí. No, mira, Carlos, en estas circunstancias yo quiero dejar a salvo el trabajo de la gente de la Sala Constitucional que se entregó, es decir, dejó de insistir la Garay porque no tiene éxito con él. A mí me consta lo que los funcionarios de la Sala Constitucional, el empeño que le pusieron en este caso, pero chocaron contra una muralla, contra una pared. Es hablarle a la pared. Imagínate que para que un ministro de la Corte integre, tengo que hacer una denuncia en la Comisión de Diputados. Así Es un mismo es. absurdo. Sí, no, y acá... Además de eso, no, y no solo eso. Esa denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados fue derivado por la Secretaría General de la Corte a la Dirección de Derechos Humanos de la Corte. Imagínate que la Dirección de Derechos Humanos de la Corte, funcionarios inferiores, van a hacer un dictamen diciendo que el doctor Garay no trabaja en ese expediente. Imagínate el absurdo al que se llega en una administración de justicia, pero totalmente viciada, con unos vicios, pero incuestionablemente humillantes para las personas. Y ese representante de esa humillación es el doctor César Garay. Por eso resolví quedarme a esperarle al secretario general de la Corte y le esperé de las 8:30 de la mañana hasta las 2 menos cuarto, hasta que tuve que sentarme. Así mismo. Yo no me fui con la intención, mire, yo no me fui con la intención de hacer una sentata de entrada. Yo me fui con la intención de que me pueda atender. Por lo visto que tuvo tantas actividades, ¿verdad? Pero, pucha, no puede estar parado en una ventanilla de las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así mismo es. Aparte que yo creo que no digo que sea anecdótico esa parte, pero acá es el tema de fondo es la dilación del doctor Garay, ¿verdad? O sea, de un ministro de la Corte. Ese es el problema. Ese es el problema. Claro, que un ministro de la Corte, en este caso César Garay su colillo, sí, ¿verdad? Para que él pueda decir acepto o no acepto, que es una providencia de, creo que tiene 5 o 6 centímetros de largo nomás. Esa nomás es la extensión. Para que pueda firmar eso, tengo que hacer una denuncia en la Cámara de Diputados. Ahora, justamente esa denuncia, lo que te quiero preguntar, Sí. vos denunciaste ante la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Sí, señor. De la Cámara de Diputados. Porque le dije, la Administración de Justicia personificada en Garay hace imposible que se ejerza el derecho de esta pobre señora de 84 años, declarada demente judicialmente, con 3 accidentes cerebrovasculares en depresión, cuyo ex empleador se resiste a pagarle lo que le debe. Claro, claro. Ahora lo que yo quiero llegar justo en la misma Cámara es en donde se puede impulsar la salida de un ministro o la destitución de un ministro. En una entrevista que le había hecho al ya fallecido y reconocido jurista Juan Carlos Mendonca, padre, ¿Sí? Él me había dicho que la mora es causal de juicio político. De enjuiciamiento. De juicio político, ¿por qué me había dicho él? Porque es así, porque para los jueces es causal de mal desempeño la mora, ¿verdad? Y en consecuencia... Es un mal desempeño, pero evidente. Claro, y en consecuencia, para el ministro de la Corte, la mora es un mal desempeño y puede ser causal de destitución de un ministro de la Corte. Y esta no es la primera queja que se tiene, doctor. O sea, no sé si vos viste en las reuniones de los abogados con el presidente de la Corte, esta abogada del Chaco, Sari Hellman, creo que es, había solicitado que se le cambie al doctor Garay como superintendente de la circunscripción del Chaco. Y también lo calificó de Aragán y dijo que ser Aragán también es una forma de ser corrupto, había manifestado la abogada Sari Hellman. Mire, yo le hablo con propiedad y con prueba. Yo tengo pruebas de que el doctor Garay tiene interés en este expediente a fin de que la Cancillería no pueda ser impelida a pagarle a esta pobre señora, porque Garay ya en alguna ocasión le había dado la mano a un exministro de Relaciones Exteriores, a Luis María Ramírez Boender. Sí. ¿Cómo le dio la mano? Librándole de una condena por daño moral contra un funcionario. Sí. Entonces, la mora, el acomodo de las cosas, es lo que esta abogada está diciendo. Es una forma de corrupción también.
Claro. Y no se olvide de lo que le dije al comienzo. Garay tiene un escalafonamiento que es ilegal por donde lo mire, porque vos no podés ser embajador escalafonado y al mismo tiempo ser ministro de la Corte. Doctor, te voy a hacer una Entonces, pregunta. evidentemente él tiene interés. Te hago una pregunta hasta absurda. Garay sabe que está escalafonado. Pero claro, si él pidió y salió un decreto del Poder Ejecutivo, firmado por el presidente Nicanor. Claro, durante por el eso te 2008. por eso te digo que hasta estúpida. Si él sabe, de inmediato se tiene que inhibir de esta causa. Pero desde luego, desde luego. Este caso no es el único en donde yo pedí también de que él se aparte de otros expedientes. Justamente por este problema. Nosotros hemos tenido un caso con el doctor Garay en que, imagínate a qué punto él llega. La pobre señora viuda de un desaparecido en la dictadura, buscando el resarcimiento por daño, llegó a la corte y el voto de Garay dice de que esta señora le tiene que buscar y demandar primeramente a los funcionarios del régimen de la dictadura que seguramente encapuchados y a la noche le habrían raptado a su marido y le hicieron desaparecer, y dice, esos son los principales responsables de estos hechos. Y le quería mandar a la pobre señora a que le demande a los que le raptaron a su marido después de 40 años, dijo. Esas son las ideas que tiene un ministro en la democracia paraguaya, un ministro de la Corte en la democracia paraguaya. Qué bárbaro. Doctor, ¿y vos o sea, pensás en algún momento dado presentar la denuncia contra el ministro Garay por la mora y solicitar incluso un juicio político para su destitución o no? Mire, yo le voy a explicar algo. Yo me dedico a mis clientes y no me dedico a la política. Uh-huh. Es posible que lo haga, pero lo que yo sí voy a hacer, si es que no tengo solución con esto, lamentablemente, imagínate un poco, voy a tener que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para una medida cautelar, seguramente, para obligarle a que él deje el expediente, salvo que ahora que esté escuchando esto, o que sepa qué fue lo que sucedió ayer, o que se dé por enterado, o que le dé importancia a eso, porque tal vez ya lo sepa, ahora suelte el expediente. Yo voy a tener que recurrir a una instancia internacional para un absurdo, pedirle a la Corte que firme una providencia. Así mismo, yo creo que ya habrá soltado, creo que... Y de este tema, Carlos, sí, tienen conocimiento los 8 ministros de la Corte, y vos sabés porque que... hace un mes y medio yo le presenté a ellos una nota diciéndole, le estoy pidiendo al presidente de la Corte que alguien haga algo con Garay. Claro, y eso es lo grave porque, diríamos, hay un encubrimiento entre todos ellos. Una cofradía. Una cofradía. Ahí es lo que no le podés recurrir, no podés recurrir a nadie, doctor, porque no se animan a decirle, o sea, entre ellos mismos, digamos, Sí. se protegen todos. Yo creo en la honorabilidad y en el buen desempeño de algunos ministros de la Corte. Nosotros Sí, no, porque así tengo mismo. mis reservas, ¿verdad? Yo tengo conocimiento de que la doctora Gladys Vareiro, por ejemplo, puso todo su empeño también, hizo averiguar, pidió los informes, cuál es la situación de este expediente. Yo sé que el doctor César Diesel también hizo sus requerimientos. No sé qué habrá hecho Fretes. No sé qué habrán hecho otros ministros de la Corte. No sé qué habrá hecho el ministro de la Corte encargado de Derechos Humanos, que es el doctor Ramírez Candia. Esto llega a un escándalo, en un amparo, en donde vos estás jugando un derecho fundamental de una persona. Le importa pero absolutamente nada al ministro Garay. Claro, es grave, doctor, y no se puede, imagínate, no es ni siquiera el fondo de la... No es ni siquiera el fondo de la cuestión, ahí está. Es lo que yo le dije en mi denuncia al presidente de la Corte. Ahora para integrar, ¿qué será para que me resuelva el amparo? ¿Qué será? Sí, así mismo. Sí. Y como vos, hay mucha gente que no sé, no tendría, digamos, no quiero decir la valentía, pero
no es como vos, tipo ya pasillero, con mucho roce y mediático, que tiene que callarse, doctor, muchas veces. Y incluso hay expedientes que supuestamente tiene 7 meses el doctor Garay, y eso es gravísimo, gravísimo, porque el justiciable necesita una respuesta, y así como vos estás diciendo, estamos ante un amparo que es una garantía constitucional y se presume que se tiene que resolver rápido. Él no tiene la más mínima noción de lo que es administración de justicia. Él no tiene la más mínima noción de lo que es una democracia. Él está ahí acomodado a sus intereses. Lamentablemente es así. Vamos a ver qué hace hoy. Vamos a ver qué hace hoy. Vamos a ver si no me aparece alguna providencia de fecha atrasada para tratar de dejarme en ridículo. Sí, eso. Que diga, no, pero si yo hace rato ya despaché esto, ¿verdad? Sí. Pero yo tengo los informes del secretario de la Corte de fechas recientes donde dice, está en poder de él desde tal día. Y el secretario de la Corte, que repito, en este caso, no se comportó como hay veces que algunos funcionarios se comportan, como vos decís, que no le da importancia al trabajo de las personas, él puso todo el empeño en que esto pueda ser, pero imposible. Claro, no pudo y no puede con él. Claro, porque no puede, porque es su superior, ¿verdad? El otro es ministro y él es un funcionario, un secretario de la sala. Evidentemente, el otro ni siquiera le habrá recibido, doctor, que Sí. es lo que ocurre en la mayoría de los casos, ¿verdad? O sea, le reciben Así otra mismo, vez los sí. secretarios de sus secretarios, es lo que le reciben, sí. Yo he visto casos en cosas menores de esto, en donde el doctor Eugenio Jiménez, por ejemplo, le puso el empeño necesario y sacó adelante, pero por lo visto que ahora tampoco está pudiendo hacer nada. Y bueno, doctor, te agradecemos mucho el contacto y esperamos que se agilice todo esto, ¿verdad? Después de las publicaciones, porque yo creo que así como vos decís, solamente con este tipo de presión y para que si la ciudadanía sabe cómo se están comportando, cómo están actuando los ministros de la Corte, ellos van a adoptar, digamos, las medidas necesarias para poder agilitar los trámites de tu expediente. Y yo creo que con esto, Carlos, Sí. Los que tienen la palabra y la acción son los componentes de la Cámara de Diputados. Sí. Es inadmisible que en una democracia un ministro de la Corte tiene que ser instado de esta forma a que haga su trabajo. Es inadmisible, es inaceptable. Claro, claro. Pero como yo te estaba aclarando, como yo no me dedico a los espacios públicos y no me dedico a la política, tal vez yo no presente ningún pedido de juicio político, porque ya sé cómo concluyó uno cuando a él tanto se le atacó por la mora, cuando fue calificado como un estorbo y finalmente se levantaron los cargos contra él. Pero acá estamos hablando que le está perjudicando a una persona de 84 años de edad que no está pidiendo ninguna ayuda social, sino que está pidiendo lo que le deben, lo que dejaron de pagarle. Así mismo es. Y aparte que el punto importante es que ya dejaste constancia, ya hiciste una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y en todo caso, si se quiere impulsar un juicio político, ese se puede usar como una de las denuncias para agregar a cualquier a la carpeta en donde se quiera probar el mal desempeño de este o cualquier otro ministro, doctora Amendola. Pero acá finalmente, Sí, señor. Hay un panorama bien claro. Ya les expliqué a ustedes que el doctor César Garay tiene intereses en la Cancillería Nacional. Uh-huh. Garay fue compañero de trabajo del exministro Rivas, que se resistió a pagar. Garay fue compañero de trabajo del actual ministro. Sí. Ahí está una cofradía dificilísima, porque ustedes saben de la cantidad de demandas que Relaciones Exteriores tiene, y esta es una de las anécdotas para poder cobrar una más. Sí, señor. Doctor, te agradecemos En otras muchísimo. épocas, sí. Te agradecemos mucho por el contacto, porque tenemos que cumplir con nuestro auspiciante y bueno, te vamos a molestar en cualquier momento a ver si logras la integración de la sala, entonces, para que te resuelvan el amparo. Bueno, gracias por llamar y gracias por darnos el espacio para denunciar este tipo de situaciones graves. No, a vos, doctor. Que tengas una buena jornada. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, doctor. Usted está escuchando PDS.